Desde encuentros mortales con osos en minas abandonadas e islas aisladas hasta batallas en las montañas rocosas y la naturaleza de Alaska, estas historias de aventura se convierten en luchas por la supervivencia. Sé testigo de cómo exploradores comunes, cazadores experimentados y atletas se enfrentan al depredador más temido de la naturaleza, donde cada decisión significa vida o muerte. Únete a nosotros y exploremos estas historias juntos. En agosto de 2024, la familia Eriksen de Noruega estaba de vacaciones por una semana en el famoso archipiélago de Svalbard. Querían tomarse un descanso de la rutina. Sven Eriksen era electricista, un hombre común que amaba profundamente a su familia. Su hijo Henry, de 14 años, era un adolescente típico. Su esposa Anna era maestra. Sus vidas cotidianas estaban marcadas por los duros inviernos y veranos cortos en el norte de Noruega. Soñaban con viajar más y conocer más lugares. Decidieron pasar este verano en el remoto y salvaje archipiélago de Svalbard. Sven siempre había querido ver un glaciar de cerca. Anna deseaba vivir una experiencia fuera de lo común. La idea de una aventura también entusiasmaba a Henry, así que planearon su viaje, cargaron sus pertenencias y partieron rumbo a Svalbard. Los osos polares habitan el terreno helado del archipiélago de Svalbard, un grupo de islas situadas entre la Noruega continental y el Polo Norte. Es una región esculpida por la nieve y el hielo, donde los glaciares moldean montañas y el sol permanece en el cielo durante meses en verano. Es un lugar donde los humanos comprenden lo frágil que es la vida, donde manda el entorno inhóspito. Los Eriksen querían ver su belleza salvaje, sus glaciares y su fauna. Sabían los riesgos, pero confiaban en su preparación. Sven incluso había comprado un rifle para la ocasión. Nunca había disparado uno, pero era más bien una medida de seguridad que pensaba nunca necesitar. No era cazador, jamás había disparado a un ser vivo. Pero aquí, con la ayuda más cercana a kilómetros, se sentía más tranquilo teniéndolo a mano. La noche del 28 de agosto de 2024, en su tercer día de vacaciones, la familia Eriksen acampó cerca de un glaciar enorme, cuya cara azul de hielo se alzaba imponente. Sven miraba el glaciar de vez en cuando, sin creer su suerte. Poder vivir esta experiencia lo hacía sentirse agradecido por estar vivo. El glaciar era una bestia de hielo con profundas grietas y bordes irregulares. Crujía de vez en cuando, como si estuviera vivo. Eligieron un lugar en una pequeña cresta con una vista panorámica de la tundra y el glaciar. Esa noche se sentaron alrededor de su pequeña fogata, calentándose las manos. Sven y Anna contaban historias de su juventud mientras Henry escuchaba. Los ojos del adolescente estaban abiertos de asombro ante la grandeza que lo rodeaba. Sven y Anna lo miraban orgullosos. Su espíritu aventurero los mantenía cálidos, a pesar del aire frío que les pinchaba el rostro. No tenían idea de que estaban en peligro. No sabían que un oso polar hambriento había detectado su olor en la oscuridad más allá del brillo de su fogata. Impulsado por el hambre extrema, el oso había estado deambulando sin rumbo durante días. A pesar de su tamaño, el animal no era magnífico. Sus costillas se notaban a través de su grueso pelaje blanco. El hambre le carcomía el estómago. Había sido un muy mal año para cazar focas. Mientras se acercaba al campamento, el oso no hizo ningún ruido en el suelo helado. Era un maestro del sigilo y esa noche estaba cazando. La familia no tenía ni idea de su existencia. No eran conscientes del depredador que los acechaba, esperando fuera de su vista. Las sombras del glaciar ocultaban al oso mientras se acercaba. Sus fosas nasales se dilataban con el olor de una posible presa, y sus ojos se fijaron en los tres humanos. El oso se movía con intención, su instinto de caza tomaba el control. Fue Sven quien primero notó que algo no estaba bien. Su mano fue hacia el arma a su lado, mientras miraba rápidamente a su alrededor. Sven había practicado cargar el rifle antes, pero nunca en una situación de pánico. El ataque fue rápido. El oso saltó desde las sombras. Estaba sobre ellos en un instante, una fuerza de la naturaleza aterradora. Las manos temblorosas de Sven luchaban por manejar el arma, tratando de recordar las instrucciones. Cargar, amartillar y apuntar, pero no había tiempo. El oso se acercaba y apenas pudo disparar un tiro. La bala rozó el flanco del oso, un golpe superficial que no lo detuvo. Rugió y resonó en la cara del glaciar. Sven intentó disparar de nuevo. Miró a los ojos del oso, vio la desesperación y sintió su propio miedo reflejado en ellos. El oso lo derribó con un golpe de su poderosa pata antes de que Sven pudiera reaccionar.
Sven sintió un dolor intenso en su costado, seguido de la nada mientras la oscuridad lo envolvía. Anna gritó de rabia y terror a la vez. Agarró una olla de metal y la golpeó contra el oso. Ahora solo eran ellos dos, y Anna haría cualquier cosa para proteger a su hijo. Pero el oso, impulsado por el hambre, no se detenía. Se giró hacia ella con sus mandíbulas cerrándose alrededor de su brazo. Sus sollozos ahogaron el sonido de los huesos rompiéndose. Luchó, pero fue inútil. La fuerza era abrumadora. Atacó cerrando sus mandíbulas alrededor del frágil cuello de la mujer, y Anna cayó en silencio desplomándose junto a Sven. Henri se quedó congelado. Nunca había visto algo tan violento. Sus padres se habían ido y ahora se volvía hacia él. Quería correr, pero sus piernas no respondían. El oso, con los ojos desorbitados de hambre, se acercaba. Podía ver sus dientes manchados de rojo, sentir su aliento caliente y fétido. Se abalanzó sobre él y Henri sintió que el mundo se ralentizaba. Sabía que no había nada que pudiera hacer, ni siquiera luchó. El chico de 14 años aceptó su destino. Las mandíbulas del oso se cerraron y su mundo se oscureció. El ataque terminó tan rápido como había comenzado. El oso destrozó lo que quedaba, impulsado por la necesidad de comer. Comió hasta que no pudo más, luego se alejó dejando el campamento en ruinas. El silencio cayó sobre el glaciar, roto solo por el crujido distante del hielo. Las autoridades encontraron la escena 2 días después, alertadas por un grupo de excursionistas que la vieron desde lejos y sospecharon que algo andaba terriblemente mal. La tienda estaba destrozada, pertenencias esparcidas, sangre manchando el hielo y las rocas. La noticia causó conmoción en la pequeña comunidad ártica. No era el primer ataque, pero sí el más brutal en la memoria reciente. Era un recordatorio de lo frágil que es la línea entre la exploración humana y la naturaleza indomable. En mayo de 2019, Laura Perry y Paul Arden eran más que compañeros de casa. Eran un equipo forjado en la fría y despiadada naturaleza. Ambos habían crecido en el remoto Yukón, una tierra de ríos, bosques y montañas. Cazar era una actividad para proveer para sus familias. Pero todo cambió ese mayo, cuando Laura y Paul se enfrentaron a su mayor desafío y se vieron obligados a trabajar juntos para sobrevivir. Se conocían desde la infancia, habiendo crecido en pequeñas comunidades rústicas, donde la naturaleza era tanto un patio de juegos como un terreno de pruebas. Formaban un gran equipo, cada uno aportando algo diferente. Laura, de 45 años, siempre había sido la tiradora más precisa, ayudada por su personalidad calmada y calculadora. Paul, de 51 años, era el rastreador del dúo, con instintos perfeccionados a lo largo de décadas persiguiendo alces, caribúes y alces en el Yukón. Pero ahora iban tras algo más grande, un oso grizzly que se había acercado demasiado a la casa de Paul. Ambos habían hablado durante años de cazar un grizzly, no como trofeo, sino por el desafío. Era una prueba de sus habilidades, una prueba final de décadas dominando la naturaleza. Se habían preparado sabiendo bien que un solo error podría ser fatal. Se aventuraron en el Yukón, que se extendía por cientos y cientos de millas. Era un lugar frío e implacable, donde la naturaleza mandaba con mano de hierro. Era un lugar donde la supervivencia era una batalla diaria, y solo los más fuertes podían soportarlo. Los dos cazadores siguieron al oso durante días, rastreando señales que solo un ojo experimentado podía ver. Huellas dispersas en el barro, marcas de garras en los árboles y algún que otro excremento fresco. Finalmente, lo avistaron a lo lejos, un macho enorme que pesaba más de 600 libras. Se acercaron con cuidado, el viento a su favor, moviéndose lenta y deliberadamente. El viento cambió cuando estaban a punto de alcanzar su objetivo. Fue un cambio sutil, pero suficiente para que el oso detectara su presencia. En un instante, pasó de estar tranquilo a enfurecido. La bestia se levantó sobre sus patas traseras con los ojos llenos de furia. Luego se lanzó al suelo y atacó. Nada podría haber preparado a Laura y Paul para la fuerza de un grizzly en ataque, aunque ya habían enfrentado a alces embistiendo y hasta grupos de lobos. Corrieron manteniendo el control de sus movimientos, pero con rapidez. Sabían que no debían darle la espalda a un depredador que podía superarlos fácilmente en velocidad, pero estaban desesperados por llegar a su campamento. No estaba lejos, solo más allá de la línea de árboles, junto a un saliente rocoso que podría ofrecer algo de protección. El sonido del avance del oso era ensordecedor.
ramas rompiéndose, el suelo retumbando bajo sus enormes patas. Laura miró hacia atrás y vio los dientes del oso. Llegaron a su campamento justo a tiempo, lanzándose detrás de una barrera improvisada hecha de troncos y rocas. Rápidamente buscaron sus rifles y trataron de formular un plan. La mente de Paul corría con opciones. Pensó en escalar el saliente rocoso para intentar llegar a un terreno más alto. Pensando que quizás tuvieran un buen tiro antes de que el oso rompiera su defensa, Laura revisó su munición. Pero antes de que pudieran decidir una estrategia, el oso ya estaba sobre ellos, atravesando sus defensas como si no existieran. Su fuerza y velocidad eran aterradoras y quedó claro que habían subestimado a su presa. No había tiempo para pensar, tenían que actuar. Laura levantó su rifle y disparó. Le dio al oso en el hombro. El disparo lo frenó, pero solo lo enfureció más. El animal atacó de nuevo, entonces Paul también entró en acción. Se movió hacia la izquierda tratando de flanquearlo, esperando confundir a la bestia o al menos ganar unos segundos. Disparó su escopeta y el estruendo resonó en la noche, pero solo rozó el grueso pelaje del oso. Entre los rugidos del oso, los disparos y los gritos de los cazadores, apenas podían entender lo que les estaba sucediendo. El oso lanzó un zarpazo, fallando por poco contra Paul, pero lanzando una lluvia de piedras afiladas cuando el hombre se lanzó detrás de una gran roca. Laura intentó apuntando a la cabeza, pero en medio de la conmoción y la oscuridad falló. Estaban gastando su munición más rápido de lo que podían recargar. El oso no disminuía la velocidad. Parecía que el dolor solo alimentaba su furia. Necesitaban un plan. Laura vio los restos de su equipo esparcidos por el campamento, una pistola de bengalas de emergencia. Se lanzó hacia ella, agarrándola justo cuando el oso dirigía su atención hacia Paul. Él estaba atrapado contra el saliente rocoso. El oso atacó y Paul apenas logró rodar, pero lo alcanzó con un zarpazo, rasgando su abrigo y dejando heridas en su costado. Luchaba por mantenerse enfocado y seguir moviéndose. Entonces Laura disparó la bengala. La luz chisporroteante aterrizó justo frente al oso, cegando al animal. Esa era su oportunidad. Paul levantó su rifle y apuntó con cuidado. Su respiración era entrecortada, su visión comenzaba a nublarse, pero se concentró. Apretó el gatillo y la bala dio en el pecho del oso. El grizzly tropezó herido, pero aún muy vivo. Se giró con sus oscuros ojos fijos en Laura. Ella tenía una última bala en su rifle. Sabía que era el momento decisivo. Controló su respiración y disparó. La bala atravesó el cráneo del oso, que colapsó con un último y estrepitoso golpe. Paul se desplomó contra la roca, sujetándose el costado, pálido y sudoroso. Laura corrió hacia él con la adrenalina comenzando a desaparecer. Agarró el botiquín de primeros auxilios. Habían sobrevivido, pero apenas. Estaban felices de estar vivos, pero se preguntaban si todo esto había valido la pena. Sabían que llevarían las cicatrices de este encuentro mucho tiempo después de haber dejado este lugar. El 15 de septiembre de 2022, William Murray era un explorador polar retirado de 60 años. A pesar de su edad, aún mantenía el espíritu de un hombre mucho más joven. Se encontraba en las primeras etapas de una implacable enfermedad, pero no quería rendirse sin luchar. Había visto el mundo en su forma más despiadada y siempre había salido del otro lado, marcado pero no quebrado. Sabía que antes de comenzar su tratamiento y luchar por su vida, necesitaba inspiración, un último viaje que le recordara quién era. Eso fue lo que lo llevó a la naturaleza salvaje de Alaska, pero el destino tenía otros planes. El nombre de William era conocido entre aventureros y exploradores. Era un hombre que había atravesado los campos de hielo de la Antártida, cruzado la capa de hielo de Groenlandia y mapeado territorios inexplorados en el Ártico. Durante décadas, William había soportado ventiscas, congelamiento y soledad en lugares donde pocos se atrevían a ir, como las regiones árticas de Alaska. La vasta extensión de montañas cubiertas de nieve, los ríos helados y la tundra. Era un lugar donde el sol apenas rozaba el horizonte y el viento podía congelar el aliento de un hombre en sus pulmones. La fauna también era feroz, caribúes, lobos y los enormes osos grizzly que deambulaban por los valles y riberas. Era temprano en la tarde del 15 de septiembre de 2022. La luz se desvanecía rápidamente mientras William montaba su campamento cerca del río helado, rodeado de un paisaje de nieve y hielo. Trabajaba con la destreza de alguien que había hecho esto miles de veces.
Levantó su tienda, cavó un pequeño hoyo para hacer una fogata y desempacó su equipo. Pero mientras preparaba todo, el viento cambió. Un cambio sutil pero suficiente para que William prestara más atención a su entorno. No sabía exactamente qué era, pero sentía que lo observaban, y tenía razón. Un oso grizzly merodeaba entre los escasos árboles a lo largo de la orilla del río. El oso estaba hambriento y su pelaje enmarañado. Era un grizzly viejo, uno que había sobrevivido a muchas temporadas en las que la comida escaseaba. Pero esta hambre era diferente a cualquier cosa que el animal hubiera experimentado. Levantó su enorme cabeza, dilatando las fosas nasales, y captó el olor del hombre. Dudó por un momento, pero luego comenzó a moverse, impulsado por un instinto tan antiguo como la tierra misma. William no vio al oso al principio. A pesar de su sensación de que lo observaban, el hombre continuaba construyendo su fogata, de espaldas al viento. Un repentino silencio cayó sobre su pequeño campamento. El hombre se dio vuelta justo a tiempo para ver al oso corriendo hacia él, una masa enorme de músculo y furia. Su corazón se aceleró y alcanzó la pistola de bengalas que llevaba en el cinturón. La levantó y disparó. La bengala salió disparada, una explosión de luz roja brillante contra la nieve blanca. Cayó frente al oso, pero no lo detuvo. El oso rugió y atacó de nuevo. El instinto de supervivencia de William se activó. Se dio vuelta y corrió. Sus botas crujían en la nieve, su respiración entrecortada, pero ya no era un hombre joven. La enfermedad y los años de penurias habían hecho mella en su cuerpo. Sus piernas ardían por el esfuerzo y el aire helado lastimaba sus pulmones. El oso se acercaba. William podía sentir el suelo temblar con su avance. Intentó correr más rápido, pero la fatiga lo alcanzaba. Tropezó y casi cayó, pero fue todo lo que el oso necesitó. El oso lo alcanzó en un instante, derribándolo con un potente golpe de su pata. William sintió el impacto como un mazo en la espalda. El dolor recorrió su cuerpo frágil y rodó sobre su costado, intentando levantarse y luchar. Pero el oso se lanzó sobre él mostrando sus dientes. William levantó los brazos para protegerse, pero las garras rasgaron su gruesa chaqueta y carne. William luchaba por arrastrarse, cada músculo gritaba de dolor, pero el oso lo mantenía inmovilizado, sin intención de dejarlo ir. Su mente estaba llena de pensamientos, arrepentimiento, desafío, miedo. Sabía que estaba perdiendo. Intentó recordar todo lo que había aprendido a lo largo de los años, buscó una salida, pero su cuerpo no respondía. Estaba cansado, su visión se nubló y la sangre le corría por los ojos. Mientras yacía allí, pensó en todos los lugares que había visitado, en todo lo que había visto. Los mares congelados, el blanco infinito, las estrellas brillando en una noche ártica. Había vivido una vida que pocos podrían imaginar, y no tenía arrepentimientos. Quizás este era un final apropiado para su vida. Sintió el peso del oso sobre él y supo que era el final. Sus respiraciones eran cortas y más débiles. El oso cerró sus mandíbulas alrededor de su hombro y el dolor fue cegador. Intentó gritar, pero no salió sonido alguno. Su visión se oscureció. Pensó en su familia, en su hogar y calor de una fogata en una noche de invierno. Y luego no hubo más. Días después, un equipo de rescate encontró lo que quedaba de William Murray. Esperaban encontrarlo vivo, quizás varado o herido, pero nada los preparó para lo que vieron. El cuerpo inmóvil de William yacía allí, mirando al cielo con ojos sin vida. Su muerte envió ondas de tristeza entre la comunidad de aventureros que lo conocían, respetaban y se inspiraban en él. El Ártico lo había tomado, como a tantos antes que él. Era un recordatorio claro de que jamás se podría dominar completamente la naturaleza salvaje. El 21 de junio de 2018 debía ser un día maravilloso para Bobby, Mike, Sarah, Jess y Tom, 5 amigos inseparables en la escuela, unidos por aventuras y el espíritu salvaje de la juventud. Estaban en un viaje de campamento en una isla remota del noroeste del Pacífico, pero cuando la tragedia golpeó, se dieron cuenta de que debían trabajar juntos para sobrevivir. En el pasado, estaban unidos por aventuras compartidas y el espíritu salvaje de la juventud. Desde entonces, la vida los había esparcido por todo el país, cada uno atrapado en carreras, familias y el inevitable paso del tiempo. Su decisión de reconectar fue impulsada por la nostalgia de la simplicidad del pasado. Este viaje de campamento en una isla remota parecía la manera perfecta de revivir viejos recuerdos y reforzar su vínculo.
La isla estaba lejos de la civilización. Era un lugar donde los imponentes árboles y los acantilados reinaban, y las olas del Pacífico chocaban contra costas rocosas. Ese día montaron campamento en un claro cerca de la playa, donde la vista del océano era impresionante, y el bosque se extendía detrás de ellos. Se rieron y bromearon alrededor de una fogata rugiente, recordando su pasado y compartiendo historias de sus vidas desde su última reunión. El aire estaba lleno de calidez y risas, el tipo de felicidad que solo proviene de la comodidad de viejas amistades. Pero un oso grizzly había nadado desde el continente, atraído por el aroma de su comida y la curiosidad que a menudo impulsa a los animales salvajes. Conscientes del peligro pero confiados en sus habilidades al aire libre, se habían preparado lo mejor posible para el viaje, pero no sabían que estaban a punto de encontrarse con uno de los mayores depredadores de la naturaleza. El animal estaba hambriento, sus reservas de grasa invernales se agotaban tras meses de búsqueda. El oso se acercó al campamento en silencio. Olfateando el aire, localizó sus provisiones. Los amigos estaban tan absortos en su nostalgia y alegría que no escucharon el crujido ni vieron la figura oscura moviéndose en las sombras más allá de la luz del fuego. El oso fue libre de hurgar entre los suministros. Pero poco después, Bobby decidió estirar las piernas. Se alejó del fuego con solo su linterna frontal. Al rodear una roca se encontró cara a cara con el oso. Se le cortó la respiración y su corazón latía con fuerza. El grizzly se puso de pie sobre sus patas traseras y emitió un rugido ensordecedor que sacudió la noche. El pánico invadió a Bobby y retrocedió, tropezando con una raíz y cayendo al suelo. Miró a su alrededor, pero no vio nada que pudiera ayudarlo en esa terrible situación. El oso atacó de inmediato. Un segundo, eso fue todo lo que tomó para que una noche tranquila se convirtiera en una pesadilla. Bobby se levantó de un salto, pero el oso fue más rápido. Lo arrolló derribándolo nuevamente. Fue entonces cuando los amigos se dieron cuenta de que algo andaba mal. Se levantaron de inmediato, sus risas se transformaron en gritos de horror. Mike fue el primero en intentar ahuyentar al oso. Agarró una rama del fuego y la agitó como una antorcha, pero el animal era implacable. Bobby sintió las garras desgarrar su carne y chaqueta. El dolor fue inmediato y gritó. Mike y Tom corrieron en su ayuda, pero el oso estaba frenético, lanzando zarpazos y chasqueando sus enormes mandíbulas. Lanzó una poderosa pata a Mike, derribándolo y enviándolo al suelo. Sarah y Jess se dieron cuenta de que también debían ayudar. Agarraron lo que pudieron, palos, piedras, una pistola de bengalas y corrieron hacia la pelea. La bengala se disparó, una luz roja brillante subió al cielo, pero el oso no se detuvo. Se giró hacia Tom, quien agitaba una rama en llamas, tratando de crear espacio. El oso se abalanzó mordiendo el brazo de Tom. Él gritó intentando liberarse, pero la mordida del oso era como una prensa. Los amigos hicieron todo lo posible para sobrevivir. Usaron lo poco que tenían, palos como lanzas improvisadas, piedras para arrojar, incluso el contenido de sus mochilas para defenderse. Gritaron y corrieron con miedo y desesperación. Pero el grizzly era una fuerza de la naturaleza, cruda e imparable. Zarpó profundamente la pierna de Jess, haciéndola caer al suelo. Sarah intentó ayudarla, pero el oso se giró y las embistió de nuevo, derribándolas a ambas. El peso de la bestia aplastó el aire de los pulmones de Sarah y podía sentir el aliento caliente del oso en su cuello. Luchó pateando y golpeando, pero la fuerza era abrumadora. Podía oír a Jess gritar, oír a los demás gritar, pero todo era un caos. Pero Mike vio una oportunidad. Agarró un cuchillo de caza de su mochila y se lanzó contra el oso, apuñalándolo en el costado. La hoja se hundió y el oso rugió de rabia, girándose hacia esta nueva amenaza. Lo golpeó con su pata, enviándolo volando contra un árbol con un sonido espantoso. Mike cayó al suelo con su cuerpo negándose a moverse. ¿Qué había pasado con el alegre campamento? Ahora era un campo de batalla sangriento. Todos luchaban por sus vidas, estaban exhaustos y aterrorizados. No sabían cuánta pelea les quedaba. Mientras tanto el oso apenas se inmutaba, a pesar de sus propias heridas. Cayeron uno por uno, el agotamiento y el shock apoderándose de sus cuerpos. Bobby miró hacia las estrellas con su visión nublándose. Quería que este viaje fuera una celebración del pasado, un recordatorio de mejores días.
A medida que su fuerza se desvanecía, solo podía pensar en los amigos que había perdido y en la cruel ironía de su destino. La naturaleza se había vuelto contra ellos, recordándoles que lejos de la civilización eran simples presas. Cuando salió el sol, el oso ya se había marchado dejando una escena de devastación. Cuando llegaron las autoridades, encontraron a Jess y Tom aún vivos. Los demás habían sido asesinados por el enorme animal, mientras sus cuerpos eran llevados fuera de allí. La isla permaneció como un lugar donde la ley de la naturaleza reinaba suprema. Era el 8 de julio de 2016. Maya y Freddie Donovan eran una pareja recién casada. Siempre buscaban adrenalina. Con poco más de 20 años, ya habían acumulado una lista de experiencias salvajes, desde saltos en acantilados en Grecia hasta caminatas por el Amazonas. Pero eran los rincones olvidados del mundo lo que más les emocionaba, lugares donde la historia y la naturaleza volvían a apoderarse de lo que el hombre había dejado atrás. Esta vez se dirigieron a un pueblo minero abandonado en lo profundo del bosque, lejos de cualquier camino marcado. Habían oído rumores en línea, un pueblo fantasma devorado por el bosque, intacto durante décadas. Para Maya y Freddie era el desafío perfecto. No sabían que estaban por enfrentar un peligro mortal. El antiguo pueblo minero se ocultaba bajo un dosel de enormes pinos, asentado contra la ladera de una montaña empinada. Los edificios de madera estaban al borde del colapso. Los restos de un salón, una tienda y las cabañas de los mineros se inclinaban con techos hundidos, como si el peso del tiempo los hubiera destrozado. Vagones oxidados, volcados y medio enterrados en la tierra, bordeaban los caminos cubiertos de maleza. La entrada de la mina, un enorme agujero negro en la roca, los llamaba con la promesa de misterio. Para ellos esto era un tesoro de historias olvidadas. Los dos se movían con cautela pero con confianza entre las ruinas. Mientras tomaban fotos, hablaban emocionados sobre las vidas que debieron haberse desarrollado allí hace un siglo. Trepaban sobre vigas caídas y revisaban montones de herramientas y artefactos antiguos. El aire estaba cargado de polvo y descomposición, y cada crujido de las viejas estructuras les erizaba la piel. La emoción de lo desconocido los impulsaba a adentrarse más en el corazón del pueblo, hacia la oscura boca de la mina. Sabían que ahí comenzaba la verdadera aventura. La mina consistía en una serie de túneles interconectados que formaban un laberinto complicado que se extendía profundamente en la montaña. El aire dentro era denso, lo que hacía respirar algo más difícil. A medida que Freddie y Maya avanzaban, las paredes parecían cerrarse alrededor de ellos. Sus linternas eran la única fuente de luz. La oscuridad total reinaba dentro de la mina. Vías antiguas corrían por el suelo, llevándolos más al fondo del laberinto. Caminaban con cuidado, el crujido de la grava bajo sus botas era el único sonido que rebotaba en las paredes de piedra. Fue allí donde tropezaron con una guarida oculta, escondida en un pasaje lateral, parcialmente cubierta por escombros. El olor era inconfundiblemente de origen animal. Les revolvió el estómago. Sus linternas revelaron un pequeño espacio lleno de hojas, huesos y marcas de garras en las paredes. Maya estaba a punto de pedirle a Freddie que regresaran cuando un gruñido bajo y retumbante llenó el aire. Sus luces apuntaron al fondo de la guarida, y ahí estaba, un enorme oso grizzly, con los ojos brillando en la oscuridad. El oso surgió de las sombras con un rugido que sacudió las paredes del túnel. Maya y Freddie apenas tuvieron tiempo para reaccionar. El espacio reducido amplificaba la presencia del oso, haciéndolo sentir aún más grande y aterrador. Freddie agarró a Maya del brazo, tirando de ella justo cuando el oso cargó, con sus garras rasgando el aire donde habían estado segundos antes. El pánico se apoderó de ellos al darse cuenta de lo atrapados que estaban, paredes de piedra a los lados y el oso bloqueando su única salida conocida. No tuvieron más opción que correr más adentro en la mina. El suelo era irregular y el techo bajo hacía casi imposible correr. La pareja se agachaba y zigzagueaba en la oscuridad. Detrás de ellos, el oso corría por el estrecho pasillo, sus gruñidos resonando en las paredes como truenos. Necesitaban un plan, pero el miedo les nublaba la mente, dejando solo espacio para el instinto de supervivencia. Al doblar una esquina, Freddie vio un túnel lateral estrecho, apenas lo suficientemente ancho para pasar. Podría ser su oportunidad.
No había manera de que el enorme oso pudiera atravesarlo. Freddy empujó a Maya primero, siguiéndola de cerca. Tuvieron que avanzar de lado para caber en el túnel. El oso era muy grande para entrar y arañaba la entrada. Podían oír su respiración y sus patas gigantes rasgando la tierra a pocos metros. Por un momento sintieron un rayo de esperanza. Pero la mina era vieja y estaba en ruinas, y el sonido de las vigas crujiendo sobre ellos les llenó de terror. Salieron del pasaje estrecho a un túnel más amplio. El suelo estaba cubierto de escombros, madera astillada, metal oxidado y piedras sueltas. El oso entró en el espacio abierto desde otro túnel. Era más rápido de lo que imaginaban, y apenas lograron esquivarlo cuando lanzó un zarpazo, tirando a Freddy al suelo. Se levantó como pudo, con su corazón latiendo con fuerza y la adrenalina recorriendo su cuerpo. Finalmente llegaron a un pozo natural que ascendía, con un rayo de luz diurna filtrándose desde arriba. Con sus últimas reservas de fuerza, treparon clavando los dedos en las grietas, empujando con los pies sobre rocas que se desmoronaban. El oso arañaba las paredes bajo ellos, rugiendo de rabia, pero no podía alcanzarlos. Subieron a duras penas, resbalando y deslizándose, pero sin soltarse. Con un último esfuerzo, salieron a la luz desplomándose en el suelo del bosque. No pararon hasta llegar a su auto. Su búsqueda de aventura se había convertido en una pesadilla, y apenas lograron escapar con vida. Era finales de mayo de 2012, y el maratón benéfico anual a través de las montañas rocosas estaba en marcha. Ese año atletas de todo el mundo se reunieron para enfrentarse al terreno traicionero por una causa noble. El evento prometía vistas impresionantes, terreno desafiante y la oportunidad de contribuir a una causa. Salientes rocosas y los bordes dentados de empinadas pendientes formaban parte del recorrido. Era tanto una prueba de resistencia como una oportunidad para sumergirse en la naturaleza. Pero las montañas rocosas eran más que un impresionante telón de fondo. Eran el hogar de una variada fauna, incluidos los osos grizzly, depredadores poderosos que podían pesar más de 500 kilogramos y alcanzar velocidades de 56 kilómetros por hora. Para cualquiera que se moviera por su territorio, la precaución era una necesidad. Participando ese año estaba Travis Highsmith, un biólogo de vida silvestre de 32 años. Quería ser parte de una comunidad que respetaba profundamente. Travis había pasado años estudiando la fauna de las rocosas y sentía un respeto innato por la tierra y sus habitantes. Conocía el comportamiento de los grizzlies mejor que la mayoría, sabiendo que estos osos, aunque solitarios y cautelosos con los humanos, podían volverse impredecibles si se les provocaba o sorprendía. El maratón estaba entrando en su tramo final. Los participantes estaban dispersos a lo largo de un estrecho sendero, corriendo por una parte densa del bosque. Travis escaneaba su entorno más por costumbre que por preocupación mientras corría. De repente, sus ojos se abrieron de par en par. Un enorme oso grizzly estaba justo al lado del sendero, parcialmente oculto por la maleza. Sus pequeños ojos estaban fijos en el grupo de corredores más adelante. Su cuerpo estaba claramente tenso. El ruido y el movimiento debían haberlo asustado, y ahora parecía listo para atacar. Travis intentó avisar a los corredores más adelante, pero ya era tarde. Entonces el oso se lanzó. Una ola de pánico atravesó el grupo mientras los corredores salían del sendero en todas direcciones. Impulsado por el instinto y el miedo, se abalanzó hacia ellos. Travis corrió hacia un lado, lanzándose al bosque. Sabía que el oso podría ralentizarse, aunque solo fuera por un momento debido al denso follaje. Se abrió paso entre la maleza, los sonidos de la persecución del oso llenando su cuerpo de adrenalina. El suelo estaba lleno de rocas y raíces enredadas que amenazaban con hacerlo tropezar en cada paso. Frente a él se alzaba una empinada pendiente, su superficie llena de rocas expuestas. Travis sabía que tenía que trepar. El oso también podía trepar, pero no era tan ágil en terrenos empinados. Se encaramó por la pendiente rocosa, agarrándose a raíces de árboles y pequeños salientes, subiendo cada vez más alto. Sus músculos ardían, pero no se atrevía a mirar atrás. Escuchaba el frustrado gruñido del oso abajo, el sonido de sus pesadas patas raspando contra la piedra. En la cima el suelo se niveló, revelando un estrecho borde que bordeaba la ladera de la montaña. Travis vio a un grupo de corredores, agrupados cerca del borde con los ojos llenos de miedo. El oso apareció abajo buscando a su presa,
pero la empinada subida lo había cansado, dándoles una pequeña ventana para pensar. Travis sabía que debían seguir moviéndose. Guió al grupo por el borde, cuidando de mantener el equilibrio. Una caída aquí podría ser tan mortal como el oso. El borde se estrechaba aún más, obligándolos a presionarse contra la fría pared de roca. El oso continuaba su persecución. Llegó a la base de la subida y comenzó a ascender, pero su tamaño y el ángulo empinado estaban en su contra. Alcanzaron un grupo de árboles aferrados a la ladera. Travis hizo gestos para que el grupo se dividiera, esperando confundir al oso. Corrió hacia los árboles, saltando sobre rocas, usando los troncos como cobertura. Los gruñidos del oso se volvían más fuertes y cercanos. Travis agarró una gran rama y la lanzó cuesta abajo, creando un fuerte estruendo. El oso giró la cabeza distraído por el sonido. Aprovechando esto, Travis guió a su grupo más arriba, donde el terreno se volvía aún más accidentado. Llegaron a una pequeña meseta, un refugio seguro por el momento. Se detuvieron jadeando y con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos. Podían ver al oso abajo, aún rondando pero reacio a seguir subiendo. Lentamente se dio la vuelta, retrocediendo montaña abajo, gruñendo mientras desaparecía entre los árboles. El alivio los inundó, pero el terror aún estaba grabado en sus rostros. El conocimiento de Travis sobre el terreno los había salvado, pero el encuentro fue un recordatorio claro del peligro impredecible de la naturaleza. El maratón, que debía ser una prueba de resistencia y espíritu, se había convertido en una lucha por sobrevivir. Los organizadores de la carrera encontraron al grupo conmocionado y los ayudaron a regresar a salvo, y Travis fue aclamado como héroe.